Hola a todos, bienvenidos al episodio 47 de Podcast MTG, un podcast de Premodern. Hoy no vamos a hablar casi de nada en concreto, sino que lo que voy a hacer va a ser un pequeño recap de cómo ha ido el año hasta aquí y anunciar que durante las próximas semanas, pese a que la actividad del canal seguirá subiendo vídeos de forma habitual, el podcast va a sufrir un pequeño parón. Va a sufrir un pequeño parón debido a que llevo estos 47 episodios de forma casi ininterrumpida, sin tener en cuenta factores externos, fuerza mayor y causas que se escapaban a mis posibilidades, y he decidido que este verano, en cuanto al tema podcast, voy a tomármelo como lo dicho, como un parón para coger fuerzas y volver a finales de agosto, principios de septiembre, con las baterías completamente cargadas y con las mismas ganas de siempre de seguir haciendo contenido para que vosotros lo podáis disfrutar. Dicho esto, vamos a hablar un poco de cómo ha sido el 2025 al nivel del canal hasta ahora y también especialmente a nivel personal. A nivel de canal, bueno, no han habido muchos cambios respecto a lo que ha sido hasta ahora. Hemos seguido haciendo episodios de Volcas de MTG con una periodicidad aproximada de cada 2 semanas, teniendo algún parón debido a problemas médicos y cosas por el estilo, pero aparte de eso hemos seguido manteniendo de la mejor forma que hemos podido la periodicidad quincenal, tratando temas muy diversos y adentrándonos en cosas que no eran necesariamente deck que fue para lo que nació el canal. Este canal, si veis los primeros episodios, estaba muy centrado en explicar barajas, en dar a conocer barajas que a lo mejor no eran tan conocidas, pero con el paso del tiempo el podcast ha ido mutando a otro tipo de temas sin dejar de lado los deck techs, pero sí es cierto que cada vez me cuesta un poquito más hacer un deck tech con cara y ojos, un deck tech en el que realmente pueda enseñaros algo y no sea solo deciros, mira, estas son las 75 cartas que se juegan, jugadlas, en el que se puedan encontrar cosas interesantes, que no sean decks ya conocidos o que solo sean variantes en los que cambian dos cartas. Eso no quiere decir que vayamos a dejar de hacer deck techs, ni mucho menos, se continuarán haciendo, pero como ha sido la tónica en este 2025, van a estar muy intercalados entre otros temas de, abro comillas, actualidad, cierro comillas, que puedan ir surgiendo alrededor de Premodern. En cuanto a los vídeos, pues bueno, eso no ha cambiado, sigo subiendo las partidas de la LCOS Premodern, sigo subiendo las partidas de los torneos que vamos haciendo en Hamlin Games, sigo subiendo partidas de Classic Legacy siempre que el tiempo y la vida me permiten asistir a los torneos. También podéis haber visto que hay un nuevo tipo de vídeo que he subido un par de ellos, que son las finales del torneo de Classic Legacy vía webcam. Esto era una cosa que hasta ahora había estado haciendo Resti. No sé por qué Resti no ha podido hacerlo en estos últimos meses. Si un abrazo desde aquí, Resti. Si hay cualquier cosa que necesites, solo tienes que pedirlo. Pero en estos 2 últimos meses fui yo el encargado de subir el vídeo y en vez de editarlo para ser comentado, preferí que estuvieran los comentarios de los propios jugadores para poder tener de primera mano
sus pensamientos una vez acabada la partida y su interacción durante la misma. Esto es más o menos lo que ha sido 2025 a nivel de canal, a nivel de Ball Team Podcast MTG. A nivel personal, como Jose García, hemos vivido un 2025 todos bastante emocionante a nivel de crecimiento y expectativas, y eso a nivel personal se tradujo ya en torneos de high stakes ya desde el principio del año. El segundo fin de semana del año jugué la Super Cup, en la que me fue tan bien que en la segunda ronda ya estaba ayudando a Sierra a comentar. Es lo que hay, estas cosas pasan. Tenemos que ser conscientes que por norma general se pierde mucho más de lo que se gana. No debemos frustrarnos con ello, pero sí nos debe servir de acicate para intentar mejorar todo lo posible. También desde esas primeras semanas y un poquito antes ya había asumido la presidencia. Como ya he explicado más de una y más de dos veces, presidencia significa ser la cabeza visible, no ser el ser omnipotente de la Liga Catalana del School Premodern. Ha sido un trabajo que, si bien a veces es realmente frustrante, tiene sus recompensas que, por lo menos a día de hoy, compensan. Hemos conseguido sacar la Liga Catalana del School del emplazamiento clásico del Bar Olimpia y la participación apenas se ha resentido, cosa que es muy positiva teniendo en cuenta que históricamente en otros formatos las ligas, tanto de Legacy como de Vintage, que salían fuera de la capital de Barcelona, se resentían de forma considerable en su participación, y nosotros podemos decir que puede ser que se haya resentido un poco, pero nada a los niveles que se veían en aquellas épocas. Hemos continuado implementando diferentes tipos de torneos para darle un poco de variedad a todo lo que es la Liga Catalana del School. Hemos seguido haciendo nuestro Three Wishes como siempre. En algún episodio anterior os lo explico, pero por si no rápido, coge las reglas de Team Unified Tríos y tú eres el trío, tú eres los tres jugadores y en cada partida juegas un deck diferente, sin sight y sin deseos. También próximamente vamos a hacer un torneo de lo que los americanos llaman un Chainet, y a lo que nosotros, antes de que ellos supieran ponerles nombre, ya le habíamos llamado Black Summer, que es un torneo de Premodern con una carta baneada. Seguiremos dándole caña a los torneos Rogue en la medida que podamos y seguiremos intentando mover un poquito la Liga Catalana para que sea más catalana y menos Liga del Olimpia de Premodern. Y a nivel de Liga Catalana Old School y nivel de Hamelin Games, los torneos este año, por ahora, y ya cambiará, se me están dando razonablemente bien. Con razonablemente bien me refiero a que me lo estoy pasando como un... Y no, me lo estoy pasando muy bien. Iba a decir una cosa que podía ser políticamente incorrecta, no lo voy a decir. Me lo estoy pasando tremendamente bien jugando Premodern. Sigo disfrutándolo como el que más. Sigo probando decks. Sigo consiguiendo resultados por lo que sea, gracias a las cartas, al azar, al skill, eso no. Sigo pudiendo coleccionar algunos parches, sigo pudiendo coleccionar algunos tapetes. También pude viajar en Semana Santa a hacer la visita anual a la Liga Catalana la Liga Catalana de Alicante, cuidado, los estoy absorbiendo poco a poco, a la Liga de Alicante de Premodern, en la que, como siempre, disfruté una barbaridad. Tenéis también el podcast en el que hablo del viaje. Y mi colaboración con PNG Pyrexian News siguió adelante.
hasta ahora, que en este verano seguirán saliendo los episodios que quedaron grabados y a partir de aquí, en septiembre, veremos qué es lo que pasa. También a nivel personal, deciros que la semana después de la publicación de este podcast lo estoy grabando el mismo domingo en el que va a salir editado, tal y como lo acabe de grabar, lo editaré, lo subiré para, espero por la tarde poder pasároslo a todos vosotros. El siguiente fin de semana estaré en la Comunidad de Madrid, junto a Sierra, en el canal de Carnes Academy. Estoy aprendiendo a decirlo bien. Los que seáis perros viejos del canal entenderéis por qué digo esto. Ayudándole a retransmitir el Live en Medina Volumen 3, un torneo benéfico que se realizará la semana que viene en Cabanillas de la Sierra, provincia de Madrid. Os recomiendo encarecidamente que veáis el stream, sobre todo si os gusta ver Premodern, sobre todo si os gusta cómo habla el cenutrio este que os está dando la chapa y sobre todo para apoyar a Sierra también por todo el currazo que se pega. El futuro dentro de lo que es el canal no va a cambiar. Voy a seguir subiendo vídeos de la Liga Catalana, vídeos de Hamelin, vídeos de Classic Legacy cuando se pueda, vídeos míos jugando al mall cuando no haya torneos que pueda subir y episodios del canal con todo aquello que considere que es oportuno que sea dicho en voz alta. Hablando de cosas oportunas y que sean dichas en voz alta, sé que lo he pasado por alto cuando estaba haciendo mi recap anual hasta ahora, y es porque quería dejar este apartado para el final del recap. Como bien sabréis algunos, durante este 2025 he participado en el European Premodern Invitational Challenge, también conocido como EPIC. En su segunda edición tenéis podcast hablando de cómo funcionaba el torneo y de cómo fue mi participación en el torneo. Y quería dejarlo para el final porque si bien fue una de las experiencias más gratas que he podido tener a nivel de jugador de Premodern, también ha acabado teniendo un sabor muy agridulce debido a que hace pocas fechas uno de los organizadores en la sombra de ese torneo, Jens Jäger, nos dejó. Fue una persona con la que interactué muy poco, la verdad. No pude llegar a conocerlo en vida, en persona me refiero. No pude interactuar con él más allá de Discord, Twitch y el canal de Messenger del Epic, pero fue una persona que realmente me marcó y me marcó mucho. Y si a mí me marcó de esa manera, habiendo tenido un contacto, podríamos decir que no tangencial, pero vamos a llamarlo tangencial, no quiero ni imaginar todo lo mal que lo tienen que haber pasado todos sus seres queridos. Desde aquí, mi más sincero pésame y mi más profundo apoyo a todos los familiares y amigos de Jens. Descansa en paz y que la vida te haya sido leve. Y como este episodio iba a quedar un poquito corto, más aún de lo habitual, si no digo nada más, y aprovechando que ayer tuvimos torneo en Hamelin a pesar de la amenaza de Dana, voy a contaros un poquito cómo fue ese último torneo y así dejaremos el podcast pre-vacacional por todo lo alto con un report, que no es un deck tech, pero también es una cosa que hacemos bastante a menudo en el canal. Ayer nos juntamos 14 titanes en Hamelin Games Mataró para disfrutar de nuestro formato preferido, para tapear cartones y para
poder irnos de cena a El Rincón Belga en Mataró, un sitio más que recomendable. Llevé 4 decks montados porque sinceramente no tenía la más mínima idea de qué quería jugar. Para que os hagáis una idea de el rango de decks que llevé, os puede llegar a sorprender el hecho de que me lleve montada una You White Stiflenaut. Porque sí, porque quería tener opciones diversas y variadas y todo, y que todos sabéis que Stiflenaut no parece ser un deck que ni me trate excesivamente bien ni lo disfrute excesivamente cuando lo juego. Quería darle otra oportunidad si se terciaba. Aparte de eso, llevé 3 decks más que sí que encajan mucho más en mi estilo, como pueden ser la Red Army 2025, la Sweet Nightmares y la UR Corrupt Bowler. Todo decks de los que ya hemos hablado someramente en el canal, todo decks que ya he jugado anteriormente y todo decks con los que me lo paso teta jugando. En el pretorneo, mientras estaba haciendo un café y cuando David González se unió a ese ritual pretorneo, me comentó que necesitaba unas cartas de side para acabar su baraja y me preguntó si yo las llevaba encima. Resultó que sí, y resultó que lo que necesitaba eran Engineered Plague, con lo cual yo le dejé las Engineered Plague que necesitaba y ya descartamos jugar Sweet Nightmares en el torneo, con lo cual solo quedaban 3 decks. Aumentan las vibras de jugar Stiflenaut. Bueno, una vez montado todo el chiringuito y lanzadas rondas, le saqué los 3 decks que quedaban montados y le dije a Josu Márquez: Josu, elige un color. Elige un color es porque los 3 decks van en cajas de colores diferentes. Eligió el color morado y eso significó que en este torneo iba a jugar UR de Bowler. Deck con el que últimamente he ganado mucha experiencia, con el que sigo trasteando para ver la manera óptima de tener el side y de jugar contra los diferentes pairings que nos podamos encontrar. Y bueno, una ocasión de seguir testeando. En primera ronda jugué contra Manuel Gómez, aka Raptor, que estrenaba deck y era una Green White Ponza Oaz. Es un deck que, si bien no mete mucha presión, que si bien su plan de ponernos un Oaz en juego y que ese Oaz le traiga un Terráboro es inviable. Es un deck que a base de manlands y a base de ir destruyendo y girando nuestras tierras nos puede poner en bastantes problemas, como así pasó en la segunda partida, donde después de encadenar 2 esferas de resistencia en los 3 primeros turnos, yo me vi ahogado entre los taxes a pagar y las tierras que se iban girando, y él pudo desarrollar su juego para matarme a leches de los monos 3-3, acá Aldean Copas y las factorías de Mirra. En la primera partida, él jugó un haz de turno 2 y yo dije: me parece perfecto, no lo vas a activar nunca. Y así fue. Y pude conseguir el tiempo suficiente para jugar mi Devourer y mi altar. Uno de los dos, creo que el Devourer, vía Tinker. Y en la tercera partida se dio una situación bastante curiosa, en la que cada uno estábamos intentando desarrollar nuestro plan, pero no sé por qué Manuel jugó un Oaz, dando a entender que no iba a tener más criaturas, porque yo no lo voy a activar. Yo no voy a tener criaturas en juego durante más de un turno para que él pueda poner activar su Oaz y poner su Terráboro. La cosa acabó derivando en que él se equivocó, se olvidó de que su Oaz estaba en juego y puso
un Terramoro, dándome la opción de jugar el Devourer sin gastar maná gracias a la activación del OAZ. A pesar de pensármelo unos momentos, porque llevamos 4 copias, todo lo que queráis, pero si cae mucha chicha en el cementerio, esta versión no es como la versión que lleva OAZ propiamente, que ya estás diseñado para estas vicisitudes y llevas Gaia's Blessing para evitar que te falten CMCs para activar y ganar con el altar. Pero decidí jugarlo porque tenía en la mano un fling. Y efectivamente a las 2 cartas cayó el Devourer y procedí a hincharlo cual americano con sobrepeso y tirarle un fling a la cara a Manuel. En ronda 2 jugué contra Edgar Sánchez, que si el nombre os suena os diré que es porque es un ilustrador que trabaja para, entre otras compañías, Wizards of the Coast. Hace cartas hace dibujos, ilustraciones de cartas para Magic, aparte de para otras cosas como Hearthstone y muchas otras cosas más, jugando The Rock. La clásica de Rock, sin service ni leches. Sus Pernicious Deed, sus Blastodermos, no sé si llama Blastodermos, pero voy a decir que sí, sus Baloth y sus Dranged Hermits. Este es un pairing que no mete presión, que el descarte puede hacernos mucho daño al principio de la partida, pero el factor top deck sigue ahí, y el factor top deck ya es un factor importante de por sí en este deck. Con lo cual, no pinta del todo mal si no nos mete mucha presión rápido. No consigo hacerlo en ninguna de las 2 partidas, dándome el tiempo suficiente para ganar esa ronda 2-0. También hay que decir que Edgar sideó de forma no óptima debido a que no conocía el combo. No se quitó los Smother, por ejemplo, que es una carta que es realmente muerta contra este pairing. Se puso los Erradicar, que es una carta que es casi igual de muerta que el Smother, porque si bien puedes hacer target a la criatura, yo voy a sacrificarla en respuesta una vez la haya bajado. Muy mal tiene que estar el tema para que intente jugarlo solo para bloquear. Y con esto nos fuimos a un 2-0 relativamente sencillo. En ronda 3 me tocó contra José Núñez jugando Enchantress. Esta ronda la tendréis en el canal en algún momento de los próximos 15 días, porque aún tengo cosas pendientes a subir antes de empezar a subir los vídeos de Hamelin, pero en unos días la tendréis en el canal. En la primera partida todo se reduce a si él se roba y puede mantener en juego el Solitary Confinement que lleva o no. No lo consigue, con lo cual yo gano la primera partida. En la segunda partida él consigue montarme el chiringuito de Encantadora y tiene el Solitary Confinement, pero no tiene el Sterling Groove, con lo cual aún tengo una ventana de oportunidad para ganar y tengo el Rushing River en la mano, con lo cual al final del turno le subo el Solitary Confinement, cojo turno e intento combar vía Altar of Dementia. No es ideal porque si José tiene copiada la lista de las que salieron de la LobsterCon, él va a llevar un par de, o al menos una, Gaia's Blessing de side, con lo cual anula de forma natural, a no ser que yo tenga una Tormod Script en juego, nuestra Wincon a través del dequeo. Efectivamente, yo no tenía la Tormod ni tenía forma de ponerla en juego con Tinker en el mismo turno en el que tenía que combar, y sabía que tenía que combar ese turno porque al turno siguiente él volvía a jugármela en comunicación. Muy probablemente acabaría encontrando de forma rápida el Sterling Groove y aquí ya se cerrarían todas mis ventanas para poder ganar.
efectivamente procedía a combar y efectivamente procedía a enseñarme el Gaia's Blessing, con lo que nos fuimos a la tercera partida. Partida en la que pude combar rápido y pude, teniendo también, si no recuerdo mal, lo veréis en el vídeo, la Tormod Script, pero igualmente pude combar de Fling, consiguiendo la victoria antes de que él pudiera desarrollar todo su juego. En este pairing, por la poca experiencia que tengo, se está viendo que es muy importante esta round de play para poder hacer las cosas antes de que las haga nuestro rival. Y en cuarta ronda jugué contra Shogun Telm, jugando elfos, en un pairing en el que él ganó 2-0. En la primera partida, dos Tangle Wires se volvieron en mi contra, porque si hay una baraja que aprovecha bien los Tangle Wires, mejor aún que nosotros, es elfos. Le permitió tener el tempo de la partida y irlo todo controlando para poder ganar. Y en la segunda partida, a eso le sumamos los naturalizares clave que Telm se robó. Yo tenía Pyroclasm, pero él tenía una mano llena de respuestas. Él tenía naturalizar. Él solo me jugó dos bichos. Uno de ellos era un simbionte. Y llegó el momento en el que tuve que tirar o considero que era oportuno tirar el Pyroclasm, aunque solo me llevara un bicho por delante, porque me jugó una cuna de Gaia y a partir de aquí se iba a volver loco en un turno e intenté que eso fuera lo más tarde posible. El plan no salió bien, después de ese Pyroclasm cayó un Tangle Wire, cuando podíamos irnos recuperando de ese Tangle Wire cayó un naturalizar, después de ese naturalizar empezaron a caer sus chinches, él pudo desarrollar el juego con la Survival of the Fittest y ganarme rápidamente con un ermitaño trastornado y enrabiado. O sea, con Anger en Cementerio teniendo prisa. Así acabó mi participación, quedando segundo en ese torneo, y luego nos fuimos a lo que realmente importaba de la noche, que era a cenar todos juntos, haciendo comunidad, que como siempre digo, siempre diré y nunca cambiaré de opinión, es lo más importante de este formato. Si habéis llegado hasta aquí, solo me queda deciros que gracias por acompañarme en este viaje que empezó hace ya como 3 años. No llega, pero 2 años y medio largos sí. Y espero que después de este parón, que ya os digo, no será muy largo, será un mes como mucho y tal, necesito desconectar un poco, ya está, no tiene más. No es que esté cansado de hacerlo ni quiera dejarlo, simplemente quiero descansar un poco. Espero que cuando volvamos sigamos viéndonos. Nos vemos en la próxima. Go, go, go.